El cine mexicano ha atravesado distintas etapas para convertirse en lo que vemos hoy en las películas actuales. Pero ¿cuál es su historia? ¿Cuándo terminó la época de oro? Y más interesante, ¿cuándo empezó a caer? ¿Y usted quién es? ¡No le saques! ¡Sí le saco! ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas cine mexicano? Seguramente Luis Buñuel, Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro. Vamos a remontarnos en París el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectan por primera vez imágenes de unos obreros saliendo de una fábrica. Esas fueron las primeras imágenes de movimiento de toda la historia. ¿Y saben algo? México fue el primer país del continente en presentar cine. Todo esto por petición del presidente Porfirio Díaz, y esto fue justo un año después de que los hermanos Lumière lo presentaran por primera vez. Entonces, en 1900, imagínense, en la Ciudad de México ya habían 27 salas de cine en las que se proyectaban acontecimientos de la vida real. El primer registro fílmico mexicano fue el mismísimo presidente de la República cabalgando por los bosques de Chapultepec. Y entre los primeros realizadores mexicanos surgen nombres como Salvador Boscano y Enrique Rosas, quienes en 1906 producen el primer largometraje mexicano titulado Fiestas Presidenciales en Mérida, que es prácticamente un documental de las visitas del presidente Díaz a Yucatán. En 1917 se crea la compañía Azteca Films, que fue fundada por la actriz Mimi Derba y Enrique Rosas y constituye la primera empresa de cine totalmente mexicana. 2 años después, es decir, en 1919, se estrena el filme más famoso de la época muda del cine mexicano, titulado El Automóvil Gris. Y este film se hizo tan famoso porque se presentó a manera de serie de 2 episodios que cuentan las aventuras de una famosa banda de ladrones que se hizo célebre en la Ciudad de México hacia 1915. En los años 30, o mejor llamada etapa de industrialización, un director ruso llamado Eisenstein pasó un buen rato en tierra azteca trabajando en un proyecto que nunca se realizó hasta mucho tiempo después, cuando este film fue ensamblado a partir de un material abandonado. El film comienza desde la época maya hasta 1930, en donde la película presenta diversos segmentos dramáticos, incluyendo escenas de una pareja matrimonial y una corrida de toros, así como la celebración del Día de Muertos y las representaciones de la Revolución Mexicana. Este largometraje que les cuento se llamó Viva México. En esta etapa surge un nombre importante para la cinematografía mexicana, Gabriel Figueroa Matos, quien fue cinematógrafo del director ruso que les platiqué, Sergei Eisenstein. Después llegan los años dorados para el cine mexicano, que coinciden con la etapa de la Segunda Guerra Mundial, que va desde 1939 a 1945, y con el apoyo norteamericano de la posguerra surge un auge para el cine nacional. A esta etapa del cine mexicano se le conoce como etapa de oro. Y me van a decir, ¿por qué? Porque México tuvo la oportunidad de producir películas de ficción y además distribuirla por todos los países latinoamericanos. Como dato curioso, el inicio de la época de oro fue gracias al estreno de la película Allá en el Rancho Grande, que además inauguró el género de comedia ranchera. Entonces, la época de oro, ya para mediados de los 40, parecía en México imparable. Las películas mexicanas se imponían en los mercados del extranjero. En los Estados Unidos, los filmes mexicanos ganaban más de 2 veces lo que ingresaban las citas hechas en español en Hollywood, y todavía en los 50s permanecía en lo más alto. Todo parecía maravilloso, pero desafortunadamente, como dice una canción de... Todo parecía maravilloso, pero como dice una canción de salsa, todo lo que sube tiene que caer. Las primeras transmisiones de la televisión mexicana se iniciaron en 1950 y en cuestión de nada, la televisión alcanzó un poder impresionante en el público. El cine mexicano se enfrenta ante este pequeño y novedoso artefacto que se instaló en los hogares mexicanos, y agréguenle que la industria cinematográfica estadounidense cada vez ganaba más terreno en piso nacional. Otra fecha importante fue el 15 de abril de 1957, cuando muere Pedro Infante, y con él, simbólicamente, también muere la época de oro del cine nacional. Vamos a los 60s. Y aquí, la industria cinematográfica queda en poder del Estado, y evidentemente el cine mexicano iba decayendo por falta de apoyo, y además, súmenle las mafias que tenía el sindicato de promover películas de los mismos directores.
Sin embargo, otro fenómeno surge en el cine mexicano. Se producen las películas del Santo, que en este momento causaban gran sensación entre la vida popular de México. De hecho, también las del rock and roll, que en imitación del cine estadounidense, querían acaparar la atención del público adolescente, y los productores deciden invertir en las nacientes figuras de la misma música para hacer películas musicales, y con ellos promover el auge de gente como Angélica María, Alberto Vázquez, Enrique Guzmán, César Costa, Julissa, los hermanos Carrión, por mencionar algunos. También en los 60s, la UNAM inició un movimiento importante en favor del cine de caridad. Esta universidad fue pionera en la creación de cineclubs en México y en 1963 fundó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, primera escuela oficial de cine en México. Y ya estando en contexto, surgió en México una importante corriente del cine independiente. Ahora bien, estamos en los 70s, y recuerden que nuestra industria cinematográfica le pertenecía al Estado, y bastó solo un sexenio para que su declive fuera catastrófico. Los nuevos funcionarios de gobierno no tenían ni idea de cómo sacar adelante la industria cinematográfica, como ahora, y además tomaron una actitud indiferente casi inexistente. En esa época se empieza a producir un cine de muy bajo costo y calidad cuestionable, y aparece el cine de ficheras y también la comedia erótica. Lo más rescatable de la época es el cine cabrito western. Fue un cine producido entre la frontera de México y los Estados Unidos. Ahí comienza una manifestación de las producciones privadas que adaptaron las historias de los vaqueros del viejo oeste a los tiempos modernos, como la situación, por ejemplo, del tráfico de drogas. Filmes como Contrabando y Traición de 1976, Pistoleros Famosos en 1980 o Lola la Trailera en 1983 demostraron la enorme capacidad de convocatoria de un cine que, pese a las precarias condiciones de su producción, distribución y exhibición, logró que el público llenara las salas en donde se exhibía. En 1983 se crea el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, que prácticamente se encarga de encaminar al cine mexicano por la senda de la caridad. Comenzaron los años 90, que atestiguaron dos factores importantes que marcaron al cine mexicano: la desaparición de la operadora de teatros Cotza y películas nacionales. A principios de agosto de 1992, la prensa capitalina de espectáculos anunció como agua para chocolate de Alfonso Arau que había impuesto récord de permanencia en el cine latino de la Ciudad de México. Para el público mexicano de los años 90, títulos como La Tarea de 1990 de Jaime Humberto Hermosillo, Danzón de 1991 de Mariano Baró, Solo con tu pareja en 1991 de Alfonso Cuarón, Cronos de 1992 de Guillermo del Toro o Miroslava de 1993 de Alejandro Pelayo poseyeron un significado de alta calidad y muy distinto al que se le atribuía al cine mexicano pocos años antes. En los años siguientes, el cine mexicano no solo recobró fuerza, sino el prestigio del que gozó en la famosa Época de Oro. El trabajo de algunos cineastas de esta nueva época es digno de tomarse en cuenta: Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón o Guillermo del Toro, cuyo cine cuenta con una madurez estética sobresaliente que no se veía tan solo 20 años antes. El cine mexicano en la actualidad también ha ido evolucionando. Le abrió puertas al cine documental, permitiéndole hablar de temas que antes no se permitían ni tampoco se hablaban por timidez o por miedo. Ahora se enfrenta a un nuevo problema: la distribución y exhibición. Pero bueno, esa es otra historia, ya veremos dentro de 20 años a dónde se dirigió el cine mexicano. Por ahora ya conoces la historia del cine en México. ¿Y ustedes qué creen que necesite nuestro país para que el cine vuelva a ser potencia como en los años 50? Dejen sus respuestas en los comentarios y también los invito a que vayan a ver el en vivo que tenemos en CIF Media en YouTube que hicimos con Cuauhtémoc Pillado y Citlali Juárez, en donde platicamos del cine mexicano de la última década. Gracias por ser parte de esto, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para que estén atentos a los nuevos videos. Muchas gracias, en nombre de CIF Media nos vemos la próxima.